Así que estamos en esta jornada juntos, usted y yo y todos nosotros. Y tú tienes un origen, un punto de inicio, ya sea en tu vida natural, pero estoy hablando sobre todo en tu vida espiritual. Hubo un punto, un momento en el que todo empezó para ti. Estoy seguro que la mayoría de ustedes recuerdan ese día y ese punto en el que fueron traídos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se movió en ustedes y se dieron cuenta que eran un pecador, se dieron cuenta que había un Salvador. Y hubo una fe que nació allí por el Espíritu de Dios. Y usted creyó y confesó. Y algo le ocurrió ese día. Y en ese momento, nada importaba. A usted no le importaba, amaba a todos en su pasado, amaba a todos a su alrededor. Es como si dijera, oh, soy tan libre. ¿Recuerdan ese día? Claro que sí. Fue una experiencia increíble. Estabas lleno de algo llamado primer amor. Estabas en un lugar en el que no había nada sino el Padre, el Hijo y el Espíritu. Estabas como en una pequeña burbuja. Nada podía lastimarte. Nadie podía lastimarte. No importa lo que dijeran. Dijeras, lo que sea, estoy con Él. ¿Recuerdan eso? Alguien podía mirarte de lado y decir, gloria a Dios, como sea, alabado sea el nombre del Señor. Y apenas estabas de este tamaño, eras un pequeño bebé apenas nacido, pero nada te importaba. Como un pequeño bebé cuando nace, nada le importa. Puede gritar y viene mamá corriendo y papá y dice, soy libre totalmente. Pero empiezas a crecer y te empiezas a dar cuenta de cosas, cómo funciona la iglesia, cómo funcionan las políticas y cómo a la gente no le agradas. Y a ti no te agradan ellos. Y las cosas se empiezan a importar. Cosas en tu vida empiezan a importar incluso más de lo que lo hacían antes. Y nos alejamos de este lugar de origen, de este lugar de fuente de vida y de sostén y de aliento y de belleza. Y nos encontramos atravesando la sequedad. Nos encontramos atravesando pruebas y tribulaciones, etcétera, etcétera. Pero estoy aquí para decirles hoy que Dios nos está trayendo de regreso al principio. El fin es el principio. Y entonces vendrá el fin, le dijo Pablo a los Corintios. Vendrá el fin cuando Él, el Hijo, pondrá todo gobierno, dominio y autoridad y todo poder. Y lo último que necesita ser destruido es la muerte para que Dios pueda hacer todo en todo. Como fue en el principio, donde no había nada sino Dios, solo Dios, nada importaba sino Dios. Todo era Dios. Y todos saben que no están donde Dios quiere que estén. Yo sé que yo no estoy donde Dios quiere que esté. Y hay una manera en que lo puedo decir porque todavía me sigue importando todo. Lo que la gente dice de mí me importa. Lo que está pasando a mi alrededor me importa, me afecta. Gracias, Señor. ¿Cómo me siento cuando me levanto en la mañana? Eso importa. Me levanté a las 2 de la mañana esta mañana con una ansiedad en mis entrañas y traté de volver a dormir y le dije, Señor, te lo entrego a ti, Señor, ayúdame. Y ya no podía dormir, así que estoy despierto desde entonces, solo hablándole a Dios, ayúdame a pasar esto, creo en ti. Muéstrame el camino. Muéstrame la senda que quieres que camine. Solo necesito saber cuál es y la camino. Bendito sea el Señor. Así que estamos regresando a este lugar, ¿de acuerdo? ¿Está claro para todos? Regresando al principio. El principio
¿Donde qué? Donde nada importa. Donde nada importa. Una vez más, donde nada importa. Nada te preocupa. ¿Qué lugar? Estoy en Apocalipsis, capítulo 2. Las 7 iglesias son un cuadro para nosotros de nuestras jornadas personales. Hubo 7 iglesias literales en los días de Juan en Asia Menor. Estas iglesias también son proféticas y representan 7 dispensaciones de iglesias, 7 edades en las que las iglesias han pasado desde el establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento al establecimiento de la última iglesia en la última era, la cual es la Odisea. Estas iglesias también representan nuestra jornada espiritual y nuestros pasos al ir venciendo, los pasos que necesitamos tomar para vencer y llegar desde el principio hasta el fin. Así que cuando lleguemos al final, la cual es la Odisea nos trae de regreso al principio, la cual es Éfeso. Así que aunque estamos en la Odisea, la edad de la iglesia de la Odisea, de hecho, estamos regresando al principio, la cual es Éfeso. La palabra Éfeso significa relajarse. Hola. La palabra Éfeso también significa permitir, dejar. La iglesia ha llegado al lugar en el que está permitiendo, está dejando tanto del mundo que entre y tome posesión e influencie ese espíritu en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque nos estamos empezando a relajar. En donde tenemos que hacer que todos se sientan bien. Adivine qué, no es mi trabajo hacerlos sentir bien. Ese es trabajo de Dios. Si voy a hacerlos sentir bien, pues los invito a nuestra casa, les damos una buena comida y mi esposa es muy buena para eso. Les damos un guisado y un puré de papas y unos frijolitos y un buen elote de maíz. Bueno, ustedes no le dicen así. Un pan de maíz. No puedo decirlo como ustedes. Cuando la hermana llegue a la nueva ciudad, va a tener que aprender a hablar como yo. Entonces, si fuera mi trabajo hacerles sentir bien, entonces hay muchas cosas que yo podría conjurar para apapacharles la carne y hacerlos sentir maravilloso. Pero no es mi trabajo. Ese es trabajo de Dios. Es su responsabilidad, por su espíritu y su palabra, a trabajar en ustedes, tocarles y ministrarles y guiarles y amarlos. Sí lo puedes hacer a través mío y de usted, absolutamente. Pero este Éfeso significa relajarse. Y la atmósfera en el mundo de la iglesia hoy es tan relajado. Simplemente vayamos a la iglesia como queramos y cuando queramos, vayamos temprano o tarde. Hagamos lo que queramos y seamos como queramos, actuemos y créame, he estado en estas iglesias, pero empieza la música, se suben en la plataforma, las mujeres con sus tacones altos, sus pantalones ajustados y mostrando el vientre y mostrando los pechos y masticando y sí, alabemos al Señor. Te hace querer vomitar, porque todo es relajarse. Todo mundo necesita sentirse cómodo. Muéstreme eso en la Biblia. Dios nunca va a confortar la carne humana. De hecho, Él dijo, voy a picarle, la voy a llevar al Calvario y la voy a hacer morir. Gloria. Aleluya.
Lord, O my soul. Bendice, alma mía, al Señor. Bendito sea el Señor. No, that's not what it's about. No, no se trata de eso. Thank you, Jesus. Gracias, It's Jesús. about coming, Se trata de in your journey back crecer en tu jornada de regreso a donde todo in that empezó, day when He en is ese día en el all que you saw. Él era todo lo que veías. You didn't even see your sin Ni anymore. siquiera veías tu It pecado. was taken off your back. You felt Fue so quitado light de and tu espalda y guiltless. te sentías tan ligero y sin culpa y sin vergüenza y And libre. because your shame was gone, Y porque and se había your ido tu guilt was vergüenza gone, y tu you culpa, didn't see it on others. ya no la veías en otros tampoco. We blame others Culpamos a otros y juzgamos a otros por causa de nuestra propia vergüenza, por nuestra propia culpa, por donde hemos caminado y experimentado nosotros mismos. La gente que molesta a otros en algunas cosas en sus vidas es porque la misma y más grande cosa en sus propias vidas. Usualmente así es, si es que no siempre. Hay excepciones a la regla. Tiene sentido lo que digo, así que estoy hablando de regresar a este lugar llamado primer amor. Ahora aquí en Éfeso, lo leímos la semana pasada, así que no voy a ir por lo mismo otra vez, pero leímos donde el Señor dijo: conozco tus obras y tu paciencia, y tus últimas obras son mejores que la primera, y Él las menciona como si fueran la iglesia ideal de la que todos quisiéramos formar parte. Así que si pudiéramos ver una iglesia en el exterior y ver todas las obras, hasta tenían paciencia. Algo que la mayoría de nosotros no tenemos. Dios, dame paciencia, pero ahorita ya. Tenían paciencia. Esa iglesia de Éfeso, en el exterior parecía como si fuera la iglesia de la que quisieras que se tratara, porque sabían cómo operar, qué hacer, cómo trabajar, cómo hacer esto, cómo alcanzar almas. Tenían su programa funcionando y Dios le dijo: sé que tienes esto, tienes aquello y aquello en orden, y me gusta eso y te honro por eso, pero tengo algo en contra tuya, porque has dejado, te has divorciado. Eso significa, te has apartado de tu primer amor. Ahora, tú no puedes partir de ti mismo, no puedes irte de un sentimiento. Si tienes un sentimiento, tienes un sentimiento. El primer amor no es un sentimiento, no es lo que sientes, como decir: oh, es que no lo siento, no me siento como antes. No creo que tenga ya mi primer amor porque ya no siento como me sentía. Tú no puedes dejar un sentimiento o irte de un sentimiento, dejas un lugar. Tu primer amor es un lugar en donde experimentas algo, es un lugar en el que Dios quiere que regresemos o regresarnos. Es un lugar en nuestro caminar con Dios, no un sentimiento. ¿Tiene sentido lo que digo? Regresemos a Proverbios otra vez. Ya sé que estuvimos ahí, pero hagámoslo otra vez. Y voy a ir rápido porque estoy tratando de llegar a algún lado, aunque a lo mejor no llego, pero está bien. Proverbios 8. Bendice, alma mía, al Señor. Y en Proverbios 8, aquí está hablando en el mero principio, antes de que nada fuera todavía, cuando solo estaba Dios. Y verán, me encanta ser dramático. Sí, lo es. Sí, gracias. Créanme, pero solo soy dramático en el púlpito.
In my daily Créanme, en mi vida diaria soy la Except when I persona try to joke menos with her and I'm dramática, acting like a Russian or a Chinese or something, then- excepto cuando estoy bromeando con ella o quiero hacer un acento de ruso o de chino, lo que sea. Entonces, soy dramático, pero soy You muy just calmado seem like a realmente. raving lion in the pulpit. Solo me ven como un león rugiente en el púlpito. Pero sáquenme de aquí y me convierto en un gatito ahí nada más. True, baby. Thank you, Lord. ¿No es verdad, nena? Insert that. Solo quería insertar eso. But, you know, we have here back. We have an origin. We have a Tenemos aquí un origen, beginning. And I un love principio. thinking about it. I Y me do it encanta often, I pensar promise you. en eso, lo hago muy In my seguido, study, I créanme. put my Cuando lazy estudio, boy back, me and I think siento ahí of en mi when sillón y nothing pienso was. en aquel tiempo en el que nada era y solo estaba el Padre. And the first fruits, Y los primeros the first frutos, thing God ever la did primera cosa que was Dios to hizo bring out fue his son. Now, God sacar o dar a luz a is su Hijo. love. Ahora, Dios es amor. And what he brought out of Y lo himself que Él sacó was de sí more mismo love. fue más He amor. calls him my dear son, which in Hebrew is Ben Y lo llamó Ahava, mi querido which hijo, means que en hebreo es son Ben of Ahava, que love. significa hijo del amor. Él es el hijo del amor. Así que allá de regreso en el principio, cuando no había nada todavía, no había creación, no había tierra, no había fuentes, no había abismos, no había montes, no había valles, no había placer, no había dolor, no había luz, no había oscuridad, no había creación, sin gente, sin problemas, sin nada, nada. Había el amor y el hijo del amor. Este es el primer amor. Esto es el primer amor. Este es el lugar de primer amor. Primeros frutos, origen, fuente, comienzo. Y eso es de lo que tú y yo tenemos que beber y probar en el día cuando el Padre te trajo al Hijo. Fue amor el que te trajo al amor. La experiencia del primer amor. Fuiste ensanduichado entre el amor y el amor. Fuiste ensanduichado entre el Padre, el amor del Padre y el Hijo del amor. Primer amor. No es de extrañar que nada te preocupara porque su presencia te cercaban de toda la creación. Tu pasado ya no importaba. Por lo que pasaste como niño, los abusos que sufriste, las cosas de las que has sido acusado, las maneras en que has sido rechazado, los dolores por los que has pasado como individuo en tu vida. Y ese momento cuando fuiste ensanduchado entre el Padre y el Hijo del amor, fuiste escudado de la creación. Nada importaba. Estabas justo en ese momento en el lugar del primer amor. Es tan poderoso. Quisiera que alguien alabara a Dios. ¿No es asombroso? Déjenme leer. En el 22, Jehová me poseía. Oh, Él me erigió. Les dije que significa, es como tomar metal fundido que nunca ha sido hecho en una forma, todavía está en forma líquida, y tomarlo y derramarlo en una forma. Dios tomó eso de sí mismo, esta gloria derretida, y la vació en este plan llamado su Hijo. Esto es lo que significa poseído. Jehová me poseía, me erigió. Vació el metal derretido de sí mismo, porque Dios no tiene forma, Dios es fuego. Sí, tiene metal, tiene oro y plata, pero todo es líquido, todo está fluyendo. Por eso Él tuvo que crear para poder tomarse a sí mismo y derramarse Él mismo en su Hijo y hacer un vaso y hacer algo que pudiera mostrar y proyectar lo que Él es. Así que lo hizo en la forma de su Hijo. Si me ves a mí, dice Jesús, han visto a mi Padre. Si puedes ver a mis ojos,
vas a ver a los ojos de mi Padre. Glory be to God. Gloria a Dios. So exciting. Es tan emocionante. Gracias, Jesús. So the Lord possessed me. Jehová me poseía. Él me vació, me erigió en el principio de su camino. En otras palabras, cuando empezó a traer y revelar su propósito y su plan, Dios lo primero que hizo fue erigir a su Hijo de amor. Ya de antiguo, esta palabra es Kedem, allá muy atrás. Antes de sus obras, antes de que nada ocurriera, ocurrió esta experiencia Kedem, esta experiencia de eternidad del Padre y el Hijo. Y en el principio del camino de Dios, Él derramó, por así decirlo, y reveló su propósito para la creación a través de su Hijo. ¿Ya los perdí? Estoy tratando de enseñar aquí escuela dominical. Tómenlo simple para que podamos entenderlo. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Nada en qué caer, no había fuentes de placer, no había dolor, no había placer. Antes que los montes fuesen fundados, no había abismos ni valles. Antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. No había hecho a la humanidad, no había tomado esa semilla, ni la había puesto ahí en esta cosa llamada creación. No había nada de eso. Jesús dijo, antes de todo eso yo era. Antes de que todo eso ocurriera había solo dos cosas, amor y amor. Amor y amor. Siento el poder de Dios aquí. No es de extrañar, santos de Dios, que estemos pasando por tal lucha y batalla y pelea, porque no hay un diablo o espíritu del infierno que va a permitir o dejarte que tengas éxito y que llegues más allá de donde estás, a donde Dios te está llevando. Ese aliento fogoso del dragón va a venir en contra tuyo y te va a hacer sentir como si fuera el aliento de Dios. En otras palabras, no vayas por ahí, este es el camino. Alguien alabe al Señor. Hallelujah. Oh yeah. He's got a fiery breath just like God does. Va a lanzar su aliento como si fuera Dios y lo usa para engañarte y hacerte tropezar y para hacer que digas, no, esa no es la verdad, esta es la verdad. ¿Ves? Tiene fuego. Y en cuanto abrazas eso, te consume. No de manera buena. ¿Tiene sentido lo que digo? Antes de que nada de esto fuera, aquí está la sabiduría hablando. La sabiduría, el Hijo del amor. Antes de todo eso, yo fui el primero. Yo fui los primeros frutos. Fui el primer engendrado. Fui lo primero que Dios trajo a existencia. Y ese es el lugar. Verás, tú no puedes venir a Jesús a menos que seas traído por el Padre. Es el Padre. Tú no decidiste un día y caminaste y dijiste, creo que necesito salvación.
You didn't do that. ¿No hiciste eso? You didn't just wander along one No day simplemente and say, andabas "You know what? vagando y I un think día it's time for me dijiste, to go to church." creo que es hora de que vaya a la No, you don't iglesia. go anywhere in No, God unless you are no drawn. vas a ningún lugar en Dios a menos que seas traído. El cetro debe ser puesto. There's to be put out to El you. cetro debe ser extendido hacia ti para que puedas acercarte al Padre. Así que el Padre dijo, bueno, yo quiero que tú Joined to love. te unas al amor. I want you to be joined to Quiero the que seas eternal unido fire al fuego of my love. eterno de mi amor. Therefore, I will draw you Por lo to my tanto, son. te voy a traer So you a have mi this- hijo this double para que tú union. tengas esta doble unión, esa experiencia de doble unión de amor y amor y puedas sentir ese amor. Condemned. You didn't No feel sentiste like, condenación o como que, it's all over. oh, ya se I'm acabó lost. todo, estoy I'm perdido, doomed. estoy No, condenado. you felt No, hope. sentiste esperanza. Había vida que era despertada en ti. Gracias a Dios por Jesús, tengo esperanza, tengo salvación. Y el Padre te atrajo y te dijo, quiero mostrarte a mi hijo. Oh, estás totalmente inconsciente de eso, de este gran espíritu, fuego consumidor, el Dios Todopoderoso. Pero aquí estaba Él soplando sobre ti y te volviste consciente de que eras un pecador y que necesitabas un Salvador. Y entonces fuiste ensanduichado entre el Padre y el Hijo del amor. Eso es primer amor. And that Y is eso what Ephesus left. es lo que dejó Éfeso. They left this place Dejaron este lugar por sus programas. They left that place Dejaron to be a good church. ese lugar para ser una buena iglesia. Dejaron ese lugar para que todos pudieran ver, miren, todos lo hacemos bien. Oh God, help us Que Dios nos ayude never a nunca to substitute sustituir power el and the poder presence of God. y la presencia de Dios por causa de un programa. God, help us never Que Dios to nos ayude substitute a nunca the power sustituir and el the poder presence of y la God presencia for de a Dios crowd. por una audiencia o por una multitud. I'd rather have Jesus Yo prefiero tener a Jesús than anything this world can afford. que ninguna otra cosa que me pueda dar este And I mundo. know I've Y yo already sé, been warned by the Spirit. Ya he sido advertido por el Espíritu Our building, de que íbamos a llegar a nuestro some will edificio become an idol, y para algunos se iba a convertir en un some will ídolo, become a place para of algunos iba a possession, ser un lugar de posesión, some it will become para a place algunos se where, okay, iba now we a gotta ser do un lugar de, this, bueno, this. ahora tenemos que hacer esto y esto y esto. No es que sea malo, me encantas sus ideas. Muchas de las cosas que hemos dicho ahí afuera han sido por sus ideas. Me encanta las cosas que Dios pone en sus mentes. Algunas van a la basura y algunas son aceptadas y son grandes ideas. Pero que Dios me ayude. Puede que me odien por esto, pero un día me van a amar por ello. Que Dios me ayude, que mi enfoque siempre sea su presencia. Que mi enfoque siempre sea adorar y honrar el nombre del Señor. Y si perdemos esa visión, entonces lo habremos perdido todo. Y si ustedes se unen conmigo en esa visión y podemos continuar navegando en este barco a los mares a los que Dios nos ha llamado a ir y volvernos todo lo que Él se ha dispuesto que seamos. Si su presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Gloria a Dios. Eso es asombroso. Es este edificio hermoso de color gris con su estacionamiento y sus cortinas blancas. Un día va a ser consumido con fuego. Se va a convertir en polvo y cenizas, pero lo que esté bien en mi alma, en mi espíritu, eso va a permanecer por siempre, si es que lo hice bien. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Estoy contento de que estamos en la misma página. Gracias, Jesús. Oh, hallelujah.
I love it. I love it. I love Me it. encanta, me encanta. Así que, In all of this, oh, bless the Lord. Shout with your sister over there. Come on, bless the Lord. Back to the beginning. así que estamos de regreso al principio, de regreso a donde todo comenzó. Jeremiah, Jeremías, bueno, chapter 2. Jeremías capítulo 2. Déjeme calmarme un poquito. Moreover, verse 1. The word of the Verso Lord 1. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo. saying, have you ever stopped and thought of those words? ¿Alguna vez se han detenido a pensar en esas palabras? Word of the Lord. La palabra de Jehová vino a mí. Wow. I know that experience Yo somewhat. conozco esa experiencia de alguna manera, tal vez no como los profetas de la antigüedad. Male and Pero female were Adán, so conscious masculino y femenino, estaban tan conscientes de la palabra de Dios que walking lo escucharon caminando in the garden, in the cool. en el huerto, en el fresco de la tarde. Yo quiero volverme tan consciente de la palabra de Dios que pueda oír When he's approaching me. sus pasos cuando se acerque a mí, cuando esté a punto de darme una revelación, darme un entendimiento. Porque a veces estamos tan llenos de neblina en nuestros sentidos que la palabra de Dios puede venir caminando al fresco del día y no nos damos cuenta que está ahí. Help us to wake up. Que Dios nos ayude a despertar y volvernos conscientes. Jeremías estaba consciente y fue a mí palabra de Jehová. Vino hablando, diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad. Dios le está hablando a Israel acerca de su comienzo, de su principio. Recuerdo el amor de tu desposorio, donde todo empezó, cuando la rueda empezó a girar en tu ser y tu amor era hacia mí, en donde tuvimos una unión, en donde me mirabas y te derretías con una sed y un hambre y un deseo por mí. Dios está recordándoles esto a su esposa amada, Jerusalén. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. En otras palabras, yo te guié y tú me seguiste. Sí se quejaron, pero lo siguieron. Caminaron y llegaron al final. Dios dijo, me seguiste en el verso 3. Cuando santidad era Israel a Jehová, me recuerdo cuando eras separado para mí. Recuerdo cuando Israel era llamado santidad. Recuerdo cuando caminabas tan cerca de mí que la majestad de mi santidad te envolvía y mi presencia te hizo santo. Tú no te haces santo, Él te hace santo, su presencia te hace santo. Caminar en sus pisadas es lo que te hace santo. Gracias, Señor. Sin su presencia no hay santidad. Y primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoran pecarán. Mal vendrá sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y tornáronse vanos? ¿Qué es lo que encontró mi pueblo en mí que les ha desagradado tanto que me han dejado? La fuente, el gozo, la esperanza, la vida. ¿Qué encontraron en mí? ¿Qué iniquidad? Dios les está haciendo esta pregunta. ¿Qué iniquidad encontró mi pueblo en mí que me han dado la espalda
y se han ido tras algo que está vacío. That's what vanity means. Es lo que significa vanidad. Emptiness. Significa vacío. Why have my people done that? ¿Por qué mi pueblo ha hecho esto? Why? What is it about me, God ¿Qué said, pasa conmigo que hace que mi pueblo not turning me on anymore? diga, no, ya no me prende? Así que, ¿por qué no voy tras algo que sea vano? To fill a void, Para llenar un vacío, to fill emptiness, para llenar el vacío con which vacío, means never lo que significa satisfaction. que nunca va a satisfacer. There's not a person in here who doesn't know what I'm talking about. No hay ninguna persona que no sepa de lo que estoy hablando aquí. Hallelujah. Oh, you talk about a lesson of the day. Si hablamos de una lección para este día, este es el día en donde el mundo de la iglesia ha dicho Dios, amor, Espousals esposorios, santidad unto God. hacia Dios. No, Let's relax relajémonos and go after vanity. y vayamos tras la vanidad. I wish I could stand on Desearía top of poder Mount pararme with the world's sobre el monte Everest largest speakerphone con and el scream it in the ears of megáfono every más believer grande that y has gritar an en los ear oídos de to cada hear. Don't creyente que tenga you oídos see para the day oír. that we ¿Que are no in? ven el día en Don't el you que nos understand encontramos? death No that you entienden have la allowed into your muerte que han home, permitido into your entrar a sus mind, casas, into a your sus lives, mentes, a into sus your vidas, churches? a sus Can you not iglesias. see that we ¿Que have no pueden begun ver to que relax? empezamos a caer y a morir? Leave the source Y hemos dejado la fuente del and go rather todo el after that amor. which is Y en lugar de eso ir hacia aquello que es vano. moving on, Continuamos adelante making a long, beautiful story short. y haciendo una hermosa y larga historia Where is the corta. Lord? In other Y nos words, in the dijeron, sense ¿dónde of está Jehová? En considering otras him, palabras, en el sentido de remembering him, not considerarlo, focus lost, recordarlo. but No where decir, oh, is se the perdió, Lord sino in que no dijeron, ¿dónde está consideration Jehová? En of, I'm consideración. searching for him. En decir, No, lo estoy they didn't do buscando that. a él. No, Where's the no lo Lord hicieron. that brought us out of the land ¿Dónde of está Egypt? Jehová que Oh, nos hizo he's the subir one de I tierra want de to serve. Egipto? No, that's not what they Oh, él said. es al que quiero And that led us to the buscar. No, no wilderness, fue lo and que to the land dijeron. of the deserts and of the Que pit, nos hizo and andar through por el the land of desierto, por una drought, tierra and of the desierta y shadow of death, despoblada, and por through a tierra land that seca no y de man sombra de passed muerte, through, por una and where tierra por la no cual man no pasó dwelt. varón, ni allí He habitó said, hombre. my people have Él not dijo, thought of that. mi pueblo no ha They're not pensado en saying, eso. No están oh, my diciendo, heart is towards oh, mi God corazón that has está hacia brought me Dios thus far. que me has traído hasta aquí. It's quiet too. Se quedaron muy callados. And I brought you into a plentiful Y os country metí to en eat the fruit tierra thereof and the de goodness Carmelo thereof. para que But comieseis su when fruto. you entered, Y si bien you mas defiled entrasteis my y land. contaminasteis mi tierra. Verán, nosotros creemos que es nuestra tierra. It's not your land. No es tu tierra, It's his land. es su tierra. This is why we need to be careful how we treat his land. Por eso necesitamos tener cuidado en cómo tratamos su tierra, His land. cómo ocupamos su I tierra. brought them in to be a holy Yo los people. traje para ser un pueblo santo, un pueblo separado, diferentes de las naciones que le rodeaban. Los traje a un ribete azul bajo sus vestiduras para que siempre pudieran ser identificados como el pueblo de Dios. Los traje aquí para ser separados hacia mí. Los metí para ser una nación de sacerdotes, to serve me. para servirme. That's why I brought them out of Por eso Egypt. los saqué de Egipto para traerlos a mi tierra, I've chosen to put my donde name. yo escogí poner mi They nombre. came in, Pero ellos entraron treated it like their own. y la trataron como si fuera de ellos en vez de mía. They defiled it. La It means to contaminaron. pollute and to contaminate. Significa contaminar, ensuciar. And they made my heritage an abomination. E hicisteis mi heredad abominable. Oh, there's a lot to say about these verses. Hay mucho que decir acerca de estos Let me versículos. move on. Déjeme And the continuar. priests, they didn't say, Los sacerdotes "Where's the no Lord?" dijeron, ¿dónde está Jehová? En otras palabras,
looking towards God. buscando a They didn't Dios, say, "Where's the Lord?" no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Imagínense el corazón de Dios en medio de todo esto. Y Dios sacudió cielo y tierra para sacar a su pueblo como Él había prometido que lo haría después de 400 años de esclavitud. Escuchó el clamor y levantó a un hombre llamado Moisés, el príncipe de Egipto. Lo puso ahí en el desierto por 40 años para que él pudiera familiarizarse con el desierto. Moisés conocía ese desierto. Vivió ahí 40 años. Cuando Dios lo envió de regreso, ya no era príncipe de Egipto. Era un profeta de Dios. Y él tuvo todo esto y sacudió cielo y tierra y puso en lugar, hizo milagros, maravillas para traerlos a que vinieran y meterlos en su tierra, en la tierra de Dios. Y ellos lo maltrataron. Verso 9. Por tanto, aquí estamos. En este día nos encontramos. Por tanto, entraré aún una vez más. Voy a alegar con mi pueblo. Una vez más, les voy a decir, vengan, vengan. Les estoy hablando, vengan. Una vez más, antes de que todo se acabe, les voy a rogar. Les voy a decir que Dios tuvo que rogarles. Por tanto, entraré aún en juicio con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé, porque pasadas a las islas de Chittim, eso estaba al oeste, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. En otras palabras, tan lejos como el este está del oeste, consideren lo que voy a decirles ahora. Si alguna gente, en otras palabras, en algún lugar entre el este y el oeste, alguna vez han visto una nación que ha mudado sus dioses, que no son dioses, alguna vez han visto a los paganos en algún lugar entre Chittim y Cedar, entre el este y el oeste, ¿han visto alguna nación pagana tomar su Dios y decirle, ya no me gustas, te voy a enviar al fuego y voy a poner otro? Dios dice, ¿alguna vez han visto a los paganos hacer eso? No. Ellos respetan sus dioses, que ni siquiera son dioses. Él dijo, ¿acaso han visto que cambien sus dioses? Porque no les satisfacen. Y entonces dice, pero mi pueblo ha trocado o cambiado su gloria. Kabod, han cambiado mi presencia, han cambiado mi honor, han cambiado mi presencia en medio de ellos por aquello que no aprovecha. Mi pueblo han hecho lo que los paganos ni siquiera imaginan hacer. En India hay 32 millones de dioses. 32 millones de dioses. He estado ahí 3 veces. Tú sales del avión en Mumbai y la opresión espiritual es ahogante. 32 millones de dioses. Y déjenme decirle una cosa, esta gente tiene tal honor y respeto por sus dioses que entran a esos templos de sus dioses, se quitan sus zapatos a la puerta. Son gente pobres. Se podrán robar sus zapatos, pero no entran con zapatos. Llevan sus canastas de
frutas y se están muriendo de hambre y van y los avientan ahí adelante de sus dioses y sus budas y llega el fuego y lo consume y ellos se postran y lloran y claman toda clase de cosas para honrar a sus dioses. No hay una sola persona que ni siquiera consideraría cambiar ese Dios o cualquiera de sus 32 millones de dioses. Cada casa tiene un Dios, cada villa tiene un Dios, cada ciudad tiene un Dios. Y todos los respetan. Y el pueblo de Dios tienen un Dios, un Dios todopoderoso, y esta generación le ha dado la espalda a ese Dios, le ha dado la espalda al templo del Dios viviente, donde está el arca del pacto y donde está la gloria cabot de Dios, donde mora su gloria. Y han enfrentado una dirección diferente y han buscado sus dioses y sus placeres y su satisfacción. Esta es la generación con la que Dios está alegando, diciéndoles: regresa, regresa. Es en esta generación, entre este clima espiritual en el que el Espíritu de Dios está pretendiendo y moviéndose y hablando y aleteando sus alas, diciendo: despierten, pueblo mío, despierten, pónganme a mí primero otra vez, regresen al lugar de sede en donde yo tengo preeminencia, donde yo soy Dios, donde no hay ningún otro Dios, donde yo soy el Señor tu Dios. Gracias, Jesús. Primer amor, primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. Ninguna otra cosa importa. Cualquier otro mandamiento va a quedar cubierto si tan solo obedeces el primero. Ni siquiera tienes que pensar en los otros 9. Siempre que Él sea el Señor tu Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, muy rápido. Y estoy terminando, lo crean o no. Verso 12. Espantaos, cielos, sobre esto y horrorizaos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová. Horrorícense de lo que ha hecho mi pueblo, cambiando a su Dios, yendo tras la vanidad, dejando a Dios, yendo tras las cosas que son futiles y vanas y que no son eternas, que pertenecen al tiempo. Gracias, Señor. Dijo: espántense, estoy hablando de mi pueblo. Ahora escuchen esto. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. 2 maldades. Voy a hacer girar todo el servicio en estos 2 maldades. Y se los voy a dar y ustedes lo trabajan en sus casas. Número 1. Dejáronme a mí, fuente, la fuente, el origen, el principio de agua viva. Misma palabra que lo que dejó Éfeso en el primer amor. Dejaste mi primer amor. De irse, divorciarse, alejarse. Hay 2 maldades. Me han olvidado. Me dejaron a mí, fuente de agua vida, fuente de vida, de agua, sabiduría, manantial, el manantial de la vida. Y número 2, han cavado para sí cisternas rotas que no detienen agua. ¿Qué significa eso? ¿Qué son estas 2 maldades? Verán, yo fui arrancado de la roca. Tú fuiste arrancado de la roca. Dios te cortó, nos arrancó
y nos hizo cisternas. ¿Para qué? to catch the water. Para atrapar el agua, The para springs atrapar of the eternal las well. fuentes, los manantiales de la fuente eterna. Alguien alabe. To always be a recipient Para of the siempre source. ser un recipiente de la fuente, siempre ser un recipiente del propósito y del origen de Dios, para ser llenos con ese origen, para que ese principio, el apóstol Pablo dijo, agarren ese principio de su confianza, manténganlo hasta el final, agárrense del principio de la confianza, fíjense en el final, sean partícipes, tengan comunión y únanse a Él. Fuimos arrancados de la roca por el Padre para ser cisternas, para siempre atrapar ese manantial, ese gozo, esa vida, para siempre estar en conexión con la fuente del propósito de tu existencia, de la razón por la que eres quien eres, la razón de por qué. Hay una razón. Hay una razón. Hay una razón. Dios tiene una razón. Hay una razón para ustedes. Hay una razón. Él es la razón. Pero le damos la espalda a la fuente para poder ir y hacer nuestras propias cisternas, nuestra propia razón, nuestro propio propósito, nuestra propia idea. Y Él dice, han cavado cisternas rotas. Ahora, tomen nota de lo que significa eso. No significa que fueron cavadas y usadas y luego se rompieron. No, estaban rotas desde el principio. Se cavaron cisternas rotas que no retienen la sustancia, vacías, vanidad, vano. Estas son las dos maldades. Me han olvidado que soy la fuente y han ido y han hecho su propio plan. Cavaron sus propios pozos, sus propias cisternas. Y yo viví en una granja por unos años cuando era niño y tenían cisternas, no eran de roca, las hacían de algo y el agua salía de ellas o lo que sea. Y ahí me gustaba escalar la escalera y mirar hacia abajo. Cuando miraras abajo parecía vacío, excepto que en el fondo había tanto así de agua llena de lodo. Eso es lo que obtienes en tu cisterna. Hay algo allí, pero está sucio. Está lleno de barro, es lodoso. Puedes pisar ahí en tu propio propósito, con tus propias ideas, tus propias maneras, pero todo el tiempo Dios dijo, yo alego contigo, te alego, te ruego, regresa al principio, regresa a donde nada importa. Tu vecino no importa. El tipo en el tráfico no te molesta. Esa persona en tu trabajo que tanto te molesta no te va a molestar. Esa persona en la iglesia que no te saluda o te mira feo, no te va a importar. Esa canción que cantan que odio, no te va a molestar. Porque estoy perdido en la fuente, en el origen. Estoy encerrado y vestido en el amor de Dios. El amor del Padre y el Hijo del amor. Y estoy ensandwichado entre ellos, cercado, protegido del mundo. Todo lo que no existe allí, solo Él existe allí. ¿No es poderoso esto? Así que cuando Él dice, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído, recuerda el lugar que tuviste, recuerda lo que es a lo que le diste la espalda para buscar algo vano, algo que dices, a lo mejor lo hacemos mejor así,
o hacemos algo mejor de esa manera. O tal vez podemos tomar una idea de la iglesia de allá y ver lo que ellos hacen. Y verán, créanme, como pastor y como líder, eres bombardeado todo el tiempo con todo esto. Y al final del día yo digo, Señor, aleja todo eso de mí. Solo quiero conocerte a ti. Quiero la presencia. No quiero ninguna otra cosa. Déjanos saber solamente que tú estás aquí, que tú estás caminando con nosotros, que nos estás hablando, guiándonos y alegando con nosotros. Sí, estamos en una condición mala, sí, estamos en un estado pecaminoso. No estamos donde deberíamos, pero por el otro lado de la balanza puedo decirte ahora mismo que Dios está alegando con nosotros. Dios nos está llamando. Dios está hablando a nuestros corazones. Aleluya. Gloria a Dios. Para llegar a ese lugar que dejó Éfeso, no un sentimiento, un lugar. ¿No es poderoso? Primer amor. Anhelo ese lugar. Gracias, Jesús. Incline su rostro conmigo. Espero que la palabra de Dios haya tenido sentido para ustedes. Que haya convencido nuestros corazones y que podamos salir de aquí con esperanza de que Dios no nos ha dejado para vagar por ahí y estar perdidos sin esperanza. En vez de ello, Él ha estirado su mano alegando, pidiéndote, vamos, esposa mía, ven, quiero depositar una semilla en ti, una semilla que quiero que dé a luz de tu vida, llamada un hijo. Quiero traerte de regreso a un lugar en donde nada te preocupe. Créeme, donde con Dios es todo en todo. Gracias, Jesús. Hermana Carmen, venga al teclado y toque con nosotros. Guíenos. Solo permanezca en el Espíritu un momento más. Gracias, Señor.